¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia absolutamente fascinante y, la verdad, indispensable para entender el presente. Vamos a analizar lo que podríamos llamar el péndulo de la política argentina a través de su primer partido político moderno, la Unión Cívica Radical o la UCR, como se la conoce comúnmente. Es una narrativa cíclica, casi de película. Ya veréis, está llena de triunfos democráticos increíbles, crisis institucionales profundísimas y un montón de renacimientos. Así que sin más rodeos, ¡empecemos! Bueno, para ir al grano, hoy navegaremos por 5 etapas clave. Veremos los orígenes de la UCR, su época dorada con Irigoyen y Alvear, las dolorosas fracturas y golpes militares, el ansiado retorno a la democracia y, finalmente, la crisis del año 2001. Arrancamos por el principio. Capítulo 1. Orígenes de la UCR y su lucha contra el fraude. Viajemos un momento a finales del siglo XIX. Imaginaos la situación. Año 1891. La UCR nace de hecho como heredera directa de una revolución, la Revolución del Parque del año anterior. Su objetivo, muy simple pero monumental, acabar con el fraude electoral sistemático de la conservadora generación del 80. El fundador del partido, Leandro Alem, dejó muy claros 3 pilares ideológicos. Primero, la revolución. Y es que, claro, tenían una desconfianza absoluta en un sistema que estaba totalmente amañado. Segundo, la abstención electoral, es decir, se negaban en rotundo a participar en elecciones fraudulentas para no darles legitimidad. Y tercero, la intransigencia, o lo que es lo mismo, nada de pactar con otros partidos. Ojo a esto porque es clave entender que en sus inicios la UCR no era un partido político tradicional de despacho, sino un auténtico movimiento revolucionario que exigía instituciones transparentes. Y esto nos lleva al capítulo 2, la era de Irigoyen y Alvear, la que podríamos considerar su época dorada. A principios del siglo XX, las reglas del juego cambian por fin. En 1912 se aprueba la Ley Sáenz-Peña, que trae bajo el brazo el voto secreto y obligatorio para los hombres. Un cambio brutal. Y gracias a esto, en 1916, Hipólito Yrigoyen consigue una victoria histórica en las urnas. A partir de ahí, la lista de hitos es impresionante. Por ejemplo, en 1922 crean YPF para nacionalizar el petróleo. Pero fijaos especialmente en 1918, la reforma universitaria en Córdoba. No fue solo una rabieta de estudiantes, fue un movimiento que democratizó por completo el acceso a la universidad y que, literalmente, cruzó fronteras inspirando a universidades de medio mundo. Ahora bien, para ser totalmente justos con la historia, no todo fue un camino de rosas. Hubo claroscuros y algunos bastante trágicos. Mientras se aprobaban ciertas leyes sociales, las huelgas de trabajadores que pedían algo tan básico como una jornada de 8 horas se toparon con una represión estatal letal. Estamos hablando de cientos de muertos en episodios tristemente famosos, como la Semana Trágica de 1919 en Buenos Aires o la Patagonia Rebelde en 1922. Una contradicción enorme dentro del propio gobierno, la verdad. Y esto ilustra a la perfección por qué el partido sufrió su primera gran fractura en los años 20. Básicamente se partieron en 2 bandos. Por un lado, teníais a los personalistas, que eran los fieles a Irigoyen, tenían un enfoque mucho más populista, nacionalista, muy volcados en la clase trabajadora y media, pero usando un fuerte clientelismo estatal. Y en la otra esquina, los antipersonalistas del presidente Marcelo T. de Alvear. Estos eran mucho más conservadores, de corte aristocrático, más preocupados por las exportaciones y por mantener, digamos, el decoro en las instituciones. Estas enormes tensiones internas nos meten de lleno en el capítulo 3, fracturas y golpes militares, o cómo comienza el ciclo de inestabilidad. Aquí es cuando el péndulo oscila hacia la crisis pura y dura. Nos plantamos en 1930. Irigoyen ya es bastante mayor, el mundo se hunde por el crack económico de 1929 y el ejército decide dar un golpe de estado y derrocarlo. Hay una frase de la época, muy enigmática, que decía que ese golpe tenía olor a petróleo. ¿Qué significa esto? Pues que muchos historiadores señalan que ciertas compañías petroleras extranjeras, a las que no les hacían ninguna gracia las políticas nacionalistas de Irigoyen, estuvieron moviendo los hilos en la sombra para facilitar su caída. Damos un salto en el tiempo hasta los años 50, dejando atrás el auge del peronismo. Resulta que cuando derrocan a Juan Domingo Perón en 1955, la UCR vuelve a saltar por los aires. Esta vez el debate era, ¿qué hacemos con los millones de peronistas que ahora están prohibidos legalmente? Y ahí surgen 2 posturas irreconciliables. La UCRP de Ricardo Balbín decía nada de nada, eran antiperonistas acérrimos y se negaban a darles voz. Pero la UCRI de Arturo Frondizi era mucho más pragmática. Creían que si no negociaban e integraban a los peronistas, era imposible modernizar el país. A ver, prestad atención a esta dinámica porque es desoladora.
Mirad este historial de presidentes radicales elegidos por el pueblo y barridos por los militares. Ya mencionamos a Irigoyen en el 30, luego llegó Arturo Frondizi, que fue destituido en 1962, básicamente por permitir que los peronistas ganaran algunas elecciones locales. Y unos años después, en 1966, echan a Arturo Illia. Lo más curioso de Illia es que la economía iba bastante bien, pero la presión de los militares, sumada a las élites corporativas, pudo más que la democracia. Pero claro, llega un punto en el que algo tiene que ceder. En 1970, después de tanto golpe, la UCR hace algo que parecía impensable. Se sientan a hablar con sus grandes rivales, los peronistas. Ambos firman un documento histórico llamado La Hora del Pueblo. Básicamente decían, se acabó, necesitamos volver a la democracia sin vetar a nadie. Fue un momento de unidad superpotente, aunque, trágicamente, fue la antesala de la dictadura más brutal que viviría el país a partir de 1976. Y de esa oscuridad pasamos a la luz en nuestro capítulo 4. El retorno a la democracia y el intento de sanar una nación rota. Año 1983. Después del horror de la dictadura y del profundo trauma de la Guerra de las Malvinas, el país vuelve a las urnas. Y quiero que os quedéis con este número, 52%. Es el porcentaje de votos que consiguió el candidato de la UCR, Raúl Alfonsín. Para que os hagáis una idea de lo inmenso que fue esto, era la primera vez en 40 años que alguien lograba derrotar al todopoderoso peronismo en unas elecciones libres. Una locura. Alfonsín asumió el cargo con una hoja de ruta muy clara y a la vez dificilísima, basada en 3 grandes objetivos. El primero, crear un tercer movimiento histórico, que era básicamente unificar la solidez institucional de la UCR con la justicia social del peronismo. El segundo objetivo fue absolutamente pionero a nivel mundial. Creó la CONADEP para sentar en el banquillo a las juntas militares y juzgarlos por las violaciones de los derechos humanos. Y el tercero, como no, era intentar arreglar una economía destrozada para distribuir mejor la riqueza. Pero claro, gobernar un país recién salido de una dictadura es literalmente caminar por un campo de minas. Enseguida volvieron los viejos fantasmas. Tuvieron que lidiar con levantamientos de facciones militares, los famosos carapintadas, que acabaron forzando al gobierno a aprobar leyes de amnistía superpolémicas. A eso sumadle una deuda externa asfixiante y una hiperinflación que devoraba el bolsillo de la gente cada día. Fue tal el colapso que Alfonsín tuvo que adelantar el traspaso de poder 6 meses en 1989. Y llegamos al último capítulo de nuestro recorrido. Capítulo 5. La crisis económica de 2001. El momento en el que el sistema entero se quiebra. Avanzamos hasta finales de los 90. La UCR forma una coalición nueva, la Alianza, y ganan de nuevo la presidencia. Y aquí el punto crucial es este. El presidente Fernando de la Rúa recibe una herencia envenenada, una recesión gravísima y una deuda impagable. Es imposible no ver el paralelismo. Otra vez el péndulo en acción, otra vez una vulnerabilidad económica internacional brutal, calcada a la que tumbó a Irigoyen allá por 1930. Y la olla a presión estalló. Para intentar frenar el pánico, el gobierno tomó una decisión que seguro os suena, el famoso corralito. En diciembre de 2001 limitaron drásticamente el efectivo que la gente podía sacar de sus cuentas. A efectos prácticos, el Estado congeló los ahorros de toda la vida de millones de personas. Como os podéis imaginar, el contrato social saltó por los aires al instante y las calles se llenaron de furia con los famosísimos y atronadores cacerolazos. El desenlace de esta crisis te hiela la sangre. 30. Ese fue el saldo de víctimas mortales por la represión policial contra los manifestantes en diciembre de 2001. Una espiral de caos y violencia absoluta que culminó con una imagen que ya es historia pura de Argentina, el presidente de la Rúa renunciando y escapando de la Casa Rosada en helicóptero. Hemos repasado toda su historia, desde sus orígenes revolucionarios, pasando por sus conquistas de derechos hasta sufrir los peores golpes de Estado y las crisis económicas más duras. Y creo que todo esto nos deja con una pregunta final súper interesante. Después de más de 100 años funcionando como el verdadero péndulo de la historia del país, ¿de qué manera el legado de esta unión cívica radical sigue definiendo la democracia de hoy? Es una pregunta para darle una vuelta, porque nos obliga a mirar mucho más allá de los políticos actuales para entender realmente el alma de una nación. En fin, ha sido un verdadero placer acompañaros en esta historia. Nos escuchamos en la próxima explicación.